Nunca imaginé que el silencio pudiera doler tanto. Estaba sentada en el asiento trasero de aquel taxi, con las manos apretadas sobre el regazo y el corazón en un puño mientras escuchaba a la mujer que tenía al lado hablar sobre mi marido, sin saber que era mío. Gregorio dijo con una sonrisa casi tímida: «Es tan especial. Tiene una mente brillante. Es diseñador de interiores, ¿sabes? Pero no de los comunes. Él crea espacios que respiran». Mi piel se erizó. Sentí como si el aire del coche se hubiera vuelto denso, como si de pronto el universo entero me hubiese empujado fuera de su eje. Esa voz dulce que hablaba con tanto amor no sabía lo que acababa de hacer. Pero yo sí. Acababa de destrozar sin querer mi mundo. Todo había comenzado esa misma mañana. Me llamo Jimena y hasta hace pocas horas me consideraba una mujer felizmente casada. Mi marido Gregorio había salido el miércoles hacia nuestra cabaña en el lago azul. Dijo que necesitaba concentrarse en un nuevo proyecto y que el ruido de Madrid lo bloqueaba. Yo, como siempre, le creí. «Solo necesito espacio, cariño», me susurró por teléfono. «Sabes cómo me afectan las distracciones». Y yo, ingenua y devota, le respondí: «Claro, amor. Tú concéntrate, yo me encargo de todo aquí». Porque ese era mi rol, no la esposa paciente. La comprensiva, la que no pregunta demasiado. Pero ese viernes tenía mediodía libre en el trabajo. Mientras caminaba por el paseo del Prado con el sol acariciando mi rostro y la ciudad en calma, me vino una idea a sorprenderlo. Quería hacerle una cena romántica, abrir la botella de vino que habíamos estado guardando, tal vez reavivar algo que hacía tiempo parecía dormido. Me hacía ilusión. Era nuestra cabaña, nuestro refugio, y yo tenía la llave del amor que creía intacto. Sin embargo, el coche no arrancó. Intenté 1, 2, 3 veces. Solo escuché el clic hueco del motor moribundo. Podría haber esperado a la grúa. Podría haber cancelado el viaje. Pero decidí que nada me iba a detener. Llamé un taxi. Era caro para esa distancia, pero en ese momento me pareció una inversión en nosotros. El conductor se llamaba Antonio. Era amable, de unos 60 años, con acento manchego y una voz que calmaba. Llevábamos apenas 10 minutos fuera de la ciudad cuando paró en el arcén. «Disculpa, guapa», me dijo. «Es una solicitud compartida. Espero que no te importe». Yo sonreí sin saber lo que estaba a punto de entrar en mi vida. Entonces subió ella, una mujer impecable. Cabello castaño rojizo, recogido en un moño perfecto, perfume caro, maquillaje suave pero trabajado. Se llamaba Samantha. Se sentó a mi lado con una sonrisa radiante y yo, por educación, le devolví el gesto. Pero fue automático que me tocara la coleta, consciente de que llevaba el rímel un poco corrido. Me sentí descompuesta a su lado sin saber por qué. El trayecto empezó en silencio. Ella revisaba su móvil. Yo miraba por la ventana, sumida en mis pensamientos y en la imagen de Gregorio cocinando mientras yo le servía una copa de vino. Pero entonces, sin aviso, ella habló. «Voy a ver a alguien», dijo con esa voz ligera, casi flotante. «Llevamos un tiempo viéndonos y creo que este fin de semana va a pasar algo importante». No dije nada, solo asentí, pero ella tomó mi gesto como una invitación a seguir. Es mayor que yo, un encanto, diseñador de interiores, de los de verdad. Tiene una cabaña preciosa cerca del lago. Dice que el ruido de la ciudad lo mata. Ahí es donde crea. Sentí una punzada en el estómago y luego otra. Mi cuerpo empezó a tensarse. Mis pulmones se negaban a llenarse del todo. Tenía 30 kilómetros por delante y acababa de escuchar una descripción exacta de mi esposo. «Es nuestro lugar», dijo ella con los ojos brillantes. Me dijo que me tiene una sorpresa. Estoy nerviosa, pero creo que es un anillo. El mundo se volvió bruma. Las palabras me rebotaban en la cabeza, sordas, lejanas. Quise abrir la puerta del taxi en marcha, lanzarme al asfalto, desaparecer. Pero no me moví, porque algo helado y afilado en mi interior necesitaba escuchar cada palabra, saber hasta qué punto se extendía la traición. Gregorio dijo como si fuera un susurro sagrado, y el corazón me estalló. Me giré hacia la ventana fingiendo mirar los campos dorados. Por dentro solo había ruinas. Ella no sabía quién era yo. No tenía ni idea de que hablaba con la esposa del hombre que amaba. Y yo no la detuve, porque de algún modo necesitaba que ella siguiera.
que siguiera tejiendo esa historia absurda donde él era un poeta del diseño y yo apenas era una sombra. ¿Sabes qué me encanta de él?, continuó sin pausa. Me lleva rosas blancas, dice que son delicadas y fuertes como yo, y siempre las elige largas para los jarrones altos. Me regaló estos pendientes la semana pasada porque combinan con mis ojos. Rosas blancas, siempre las traía para nuestro aniversario. Decía que le recordaban mi fuerza tranquila. Esos pendientes, esa frase, yo ya la había escuchado en mi vida. Y sin embargo ahí estaba otra mujer repitiéndola como si fuera una revelación, como si fuera la única. Mis dedos se clavaban en la tapicería del asiento. El conductor subió un poco el volumen de la radio, probablemente para llenar aquel silencio raro. Nos conocimos en una cafetería, dijo. Tiré un tarro de azúcar. Él me ayudó a limpiar y luego me invitó a un café. Café, azúcar derramada, historia reciclada, exactamente como empezó conmigo. No pude más, tenía que decir algo. ¿Qué hace exactamente?, pregunté con una voz que no reconocí como mía. Diseña, pero dice que no cree en las etiquetas. Crea atmósferas. Arte. Ah, y tiene una cicatriz, dijo con ternura tocando su antebrazo, de cuando se cayó de la bici de niño. Me contó que voló por el manillar. Esa cicatriz. ¿Cuántas veces la besé? ¿Cuántas veces la acaricié durante una película en el sofá? Cada palabra era como una cuchilla. Me ha contado que está casado, añadió de pronto, pero que es complicado. Dice que su esposa es inestable, muy crítica, que está con ella solo porque le da pena, porque ella no puede tener hijos. La garganta se me cerró. Gregorio y yo llevábamos años intentando concebir. Habíamos llorado, esperado, rezado. Y él había convertido mi dolor en excusa. Había vendido mi vulnerabilidad como defecto. Yo era la inestable, la que no podía, la que criticaba, la que estaba siendo reemplazada. Por fin vi la señal de desvío hacia el lago. Afuera llovía. Samantha se retocaba el labial nerviosa y emocionada. El taxi frenó. Allí está, dijo señalando. Me dijo que me esperaría en la entrada. Y allí estaba él, Gregorio, mi marido, esperándola con mi camisa azul favorita, la que yo le regalé en Navidad. Y sonreía, como solía hacerlo conmigo. Ella bajó, lo saludó, lo besó, y yo desde el interior del taxi sentí cómo algo se apagaba para siempre. ¿A dónde vamos ahora, señora?, me preguntó Antonio, mirándome por el retrovisor. No respondí de inmediato, porque en ese momento algo dentro de mí cambió. Ya no era solo una esposa herida, era una mujer despertando, y aún no había terminado. ¿Está segura, señora?, me repitió el taxista, con la mirada fija en mis ojos a través del retrovisor. Está lloviendo fuerte. Puede llevarla a la ciudad si quiere. Mis labios se movieron sin que mi mente estuviera del todo presente. No dije con voz seca. Lléveme de vuelta, al mismo sitio. Antonio me miró por unos segundos más, como si intentara descifrar el remolino que había detrás de mis ojos. Luego asintió y giró el volante con lentitud. El coche dio media vuelta en la carretera, y mientras lo hacía mi estómago se revolvía con una mezcla amarga de miedo, rabia, tristeza y algo nuevo, determinación. Volvimos por el mismo camino. Los árboles goteaban bajo la lluvia como si también ellos lloraran conmigo. Me apreté el abrigo al cuerpo no por frío, sino porque necesitaba sujetarme a algo que aún fuera mío. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, nuestra casa, la que diseñamos juntos, la que pinté con mis manos, la que llené de vida y planes, vi la verja entreabierta. La misma verja que barnicé yo una primavera, mientras él hablaba por teléfono en la terraza. Pagué a Antonio el doble. ¿Quiere que la espere?, preguntó. No, tengo que hacerlo sola. Cerré la puerta y me quedé de pie sobre la grava bajo la llovizna, mirando la fachada blanca que tanto había amado. En el interior se escuchaban risas de ellos, voces bajas, cómplices, como si nada se hubiera roto, como si el mundo no se hubiera desmoronado hacía apenas media hora. Avancé. Cada paso sobre la gravilla sonaba como una explosión en mi pecho. Subí los escalones del porche y extendí la mano hacia el picaporte. Pero no lo giré. No iba a irrumpir, no iba a gritar ni a llorar. No iba a ser la imagen que él había pintado de mí ante esa mujer. No iba a ser la inestable. Toqué el timbre. Unos segundos, luego pasos, luego la puerta se abrió. Y allí estaba él, Gregorio.
La sangre se le escurrió del rostro como tinta en agua. Los labios se le abrieron en un balbuceo sin sonido. Jimena, le sonreí, una sonrisa precisa, fría. Sorpresa, dije. Salí antes del trabajo. Pensé que sería lindo pasar el fin de semana contigo. Pero tú, no me avisaste. No lo hice, respondí. Y entonces apareció ella. Samantha venía desde el pasillo con el cabello suelto y un suéter que juraría por Dios era mío. Sus ojos se abrieron como platos cuando me vio. Primero me miró a mí, luego a Gregorio, después de nuevo a mí. Hola, dije extendiéndole la mano. Soy Jimena, la esposa de Gregorio. No la tomó, pero no hacía falta. En ese segundo todo cayó por su propio peso. Los pendientes, las flores, las frases, las mentiras. Gregorio se quedó helado como una estatua. Samantha palideció. Entré, porque aún era mi casa. Pasé junto a él, colgué mi abrigo en el perchero que había instalado 3 inviernos atrás y me dirigí al salón. Todo estaba impecable. El cojín azul en su sitio, la vela aromática encendida, 2 tazas humeantes sobre la mesa y un platito de galletas de limón, mis galletas favoritas. Me tembló el pulso, pero no la voz. Veo que os habéis acomodado. Nadie respondió. Sería una descortesía no ofrecer algo de beber. No añadí sin mirar a ninguno de los dos. Fui a la cocina, el lugar donde habíamos cocinado nuestras primeras cenas, donde discutimos sobre el color de los azulejos y terminamos abrazados entre risas. Ahora, cada baldosa me gritaba que nada de eso fue real. Preparé una tabla de quesos como solía hacer cuando venían visitas. Serví las tazas buenas, las que guardaba para ocasiones especiales, porque esto sin duda lo era. Al regresar, los dos estaban sentados en el sofá, Samantha con las manos entrelazadas, Gregorio con los codos sobre las rodillas cabizbajo. ¿Cómo os conocisteis?, pregunté sirviendo el té con elegancia. Samantha tartamudeó. Gregorio intentó responder, pero se tragó las palabras. Me limité a sentir. La historia del tarro de azúcar. Bonita, ¿verdad? Él se estremeció. ¿Lo amas?, le pregunté a ella sin rodeos. Samantha levantó los ojos asustada. Yo pensaba que sí. Y ahora miró a Gregorio, luego a mí. No lo sé. Me senté frente a ellos, crucé las piernas. Respiré hondo. No había lágrimas, solo una calma gélida precisa. No he venido a pelear, dije. Ni a llorar, ni a pedir explicaciones. Ya las tengo todas. Porque, Gregorio, tú eres débil. Eres cobarde. Y preferiste buscar una fantasía antes que arreglar lo que tenías. Antes que luchar por lo que era real. Él abrió la boca. Volvió a cerrarla. Por primera vez entendió que no tenía defensa posible. Me giré hacia Samantha. ¿Sabías que me decía lo mismo? Que se sentía libre conmigo. Que por fin podía respirar. Ella abrió mucho los ojos y no dijo nada. No tenía que hacerlo. Me levanté. Caminé hasta la repisa de la chimenea. Tomé el marco plateado que sostenía nuestra foto de boda. Esa donde yo reía con los ojos cerrados y él me miraba como si yo fuera todo su mundo. Giré la foto. La dejé boca abajo. Creo que esto ya se acabó. Samantha se levantó nerviosa. No lo sabía, te lo juro, yo lo siento. Te creo, le dije. Quédate esta noche. La tormenta está fuerte y no echaría ni a mi peor enemiga con esta lluvia. Incluso si ha besado a mi esposo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Asintió. Gregorio ni siquiera se movió. Última puerta a la derecha. Hay toallas limpias en el armario. Samantha desapareció por las escaleras. Gregorio me miró, descompuesto, hundido. Jimena, yo... No más palabras, no sirven, y tú ya hablaste demasiado. Me senté, tomé mi taza, di un sorbo, largo, silencioso, porque ahora en esta casa la que mandaba era yo. No dormí esa noche, no por tristeza, ni siquiera por rabia, sino porque por primera vez en años mi mente estaba despierta, liberada. Ya no era prisionera de una mentira envuelta en cariño. Me quedé escuchando la casa, los crujidos de la madera, la lluvia en los cristales, el silencio en el pasillo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Me desperté antes del amanecer, o tal vez nunca dormí, no lo sé. El reloj marcaba las 5:48. La casa estaba en silencio, como si todo lo que había sucedido la noche anterior hubiera sido un mal sueño, pero no lo era. La sensación seguía clavada en mi pecho como una astilla que se niega a salir.
Me senté en la cama, mi cama, y pasé los dedos por la colcha como si al tocarla pudiera recuperar una parte de mí que él no había logrado ensuciar. Me puse una sudadera, bajé descalza a la cocina y encendí la cafetera. El olor del café recién hecho siempre me había reconfortado, pero esa mañana sabía distinto, más denso, más amargo, como si la traición de Gregorio también hubiera contaminado el aroma de las cosas que más amaba. Apoyé las manos sobre el mármol frío de la encimera y me quedé mirando por la ventana. Afuera el cielo empezaba a clarear con tonos grises y rosados que se deslizaban perezosos entre los árboles mojados. En otro momento, habría salido con mi taza envuelta en una manta a disfrutar del silencio del bosque. Pero ya no. El silencio ahora tenía otro peso, el de una verdad que dolía demasiado. Escuché pasos suaves en la escalera. Giré el rostro sin apuro. Era Samantha. Se detuvo en el umbral de la cocina envuelta en una bata prestada con el pelo suelto y los ojos cansados. Parecía más joven y más vieja al mismo tiempo, como si hubiera envejecido una década en una sola noche. ¿Puedo sentarme?, preguntó con voz baja casi temblorosa. Asentí. No dije nada. Solo le serví una taza de café y la deslicé hacia ella. Samantha se sentó en la silla de siempre, la que Gregorio usaba cuando trabajaba desde casa. Sus dedos temblaban ligeramente mientras rodeaban la taza caliente. Durante unos segundos ninguna de las dos dijo nada, solo el goteo de la cafetera y el crujido suave de la casa. No dormí, susurró. Yo tampoco. Ella alzó la mirada y algo se rompió dentro de mí. No era odio lo que veía en sus ojos, era vergüenza, culpa, desilusión, la clase de mirada que solo alguien que ha sido engañada puede sostener. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó con un hilo de voz. Tomé un sorbo de mi café antes de responder. Desde el taxi, sus labios se entreabrieron. El asombro la hizo retroceder ligeramente sobre la silla. Todo ese tiempo, y no dijiste nada. Necesitaba verlo, dije, escucharlo. Quería asegurarme de que no era solo una intuición. Quería mirar la mentira a los ojos. Samantha dejó caer la mirada sobre su taza. ¿Por qué no me gritaste? ¿Por qué no me echaste? Yo lo hubiera hecho. Respiré hondo. Mis dedos tamborileaban contra la cerámica. Porque ya no tengo energía para gritar. Porque tú no me traicionaste. Él sí. Ella cerró los ojos como si necesitara que el mundo desapareciera un instante. No lo sabía. Me dijo que estabas loca, que eras controladora, que lo manipulabas emocionalmente, que si te dejaba le arruinarías la vida. Me reí, una risa hueca rota que no subió del estómago. Claro que sí. Esa es la historia que se cuentan los cobardes. Transforma la verdad en un cuchillo y te lo pone en la mano para que tú lo claves sin darte cuenta. Me siento estúpida. No lo eres, pero le creí. Yo también. Samantha acariciaba el borde de la taza con una delicadeza casi infantil. Parecía una niña perdida en medio de un incendio. Pensé que lo estaba salvando, que era un hombre incomprendido. Y yo era la que lo hacía sentir libre. Yo también fui esa mujer, le dije con voz firme. Hace 6 años. La miré. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no lloró. Y eso me conmovió más que cualquier lamento. Me levanté, abrí el armario de la cocina y saqué un álbum de fotos. Era rojo con esquinas gastadas. Lo dejé sobre la mesa frente a ella. Mira, esta es la mujer con la que se casó hace 5 años. Samantha dudó, pero luego lo abrió. Página tras página. Sonrisas navideñas, viajes a la costa, la cabaña en construcción, nuestros cumpleaños, nuestra primera mascota. Todo parecía tan feliz, tan eterno, hasta que dejó de serlo. Se detuvo en una foto donde Gregorio me besaba la mejilla. Ese es el restaurante con la fuente. Sí, nuestro lugar. Samantha cerró el álbum con cuidado. Sus manos temblaban un poco más ahora. Lo siento, murmuró. Lo sé. Un silencio. Luego la pregunta inevitable. ¿Qué vas a hacer ahora? Tomé un sorbo de café. Ya estaba frío. Te voy a llevar a casa. Ella me miró sorprendida. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. Subí a cambiarme. Me puse unos vaqueros, un jersey gris y recogí las llaves del coche del cuenco de cerámica que aún tenía nuestras iniciales grabadas JG. No sentí nostalgia, solo una punzada de ironía. Cuando bajé, Samantha estaba en la puerta con su bolso. Gregorio no apareció, no bajó,
no dijo nada. Supuse que estaba en mi habitación fingiendo dormir como un niño que no quiere enfrentar la consecuencia de sus actos. Salimos sin hacer ruido. El cielo estaba cubierto, pero la lluvia había cesado. Conduje en silencio por varios kilómetros. Samantha miraba por la ventana enredada en sus propios pensamientos. Cuando por fin habló, su voz era apenas audible. Gracias por no odiarme. ¿No te odio? Aún así, no tenías por qué ser amable. Ambas fuimos engañadas, dije, sin apartar la vista del camino. Eso nos hace iguales, solo que en distintos tiempos. Ella asintió. No hablamos mucho después. Pero algo flotaba entre nosotras. No era amistad ni perdón, era reconocimiento. El reflejo de dos mujeres que habían amado al mismo hombre y descubierto tarde que él no merecía ninguna. La dejé frente a su piso en una calle tranquila del centro. Me agradeció en silencio. Luego bajó con pasos lentos. No miré atrás cuando cerró la puerta. Arranqué de nuevo y seguí conduciendo. No tenía rumbo. Pasé por calles que no pisaba desde hacía años, por cafeterías donde Gregorio y yo solíamos pasar las mañanas de domingo, por la clínica donde nos dijeron que tal vez no podríamos tener hijos. Vi fantasmas en cada esquina, pero no me detuve, porque yo ya no era la mujer que salió de Madrid rumbo a la cabaña la mañana anterior. Esa Jimena había muerto en ese taxi, y en su lugar una nueva estaba empezando a nacer, más herida, más consciente, pero también más libre. Volví al piso al anochecer. Llevaba horas conduciendo sin rumbo, como si las calles pudieran absorber el caos que me latía adentro. Cuando abrí la puerta de casa, el aire olía a limpio, a madera, a ese perfume ligero que siempre usaba para perfumar las cortinas. Todo estaba como lo había dejado, pero algo era diferente. No la casa, yo. Dejé las llaves en el cuenco de cerámica con las iniciales JNG, el mismo que había usado esa mañana. Pero ahora no sentí ese pinchazo de pertenencia. Sentí vacío, y dentro de ese vacío una decisión. Fui a la habitación, saqué una maleta y empecé a doblar su ropa. No hubo gritos, ni rabia, ni lágrimas. Solo gestos silenciosos y meticulosos, como quien cierra un ciclo con la precisión de un relojero. Guardé sus camisas por colores como a él le gustaba, sus libros, sus papeles, sus objetos de baño, todo. En una hora, su presencia en mi hogar había desaparecido. Luego me duché, me puse un pijama limpio y dormí. Dormí profundamente, sin sobresaltos, sin voces, sin mentiras, respirándome en la nuca. Gregorio llegó a la tarde siguiente. Llovía otra vez. El sonido de las gotas golpeando la ventana fue lo único que me acompañó mientras lavaba una taza. Cuando la puerta se abrió y lo vi entrar empapado con la chaqueta goteando y el rostro descompuesto, ya no sentí miedo, ni pena, solo paz. Sus ojos fueron directo a la maleta apoyada junto a la habitación. Se quedó quieto, como si no supiera si dar un paso más o huir. Jimena, empezó. ¿Podemos hablar? No hay nada que decir. Fui un imbécil. Perdí el control. Me confundí. No sé en qué estaba pensando. No te confundiste, dije sin levantar la voz. Elegiste. Solo que ahora no te gusta el resultado. Se acercó un poco, mojando el suelo con cada paso. Yo te quiero. Siempre te he querido. No puedo imaginar mi vida sin ti. Pues imagínala, dije girándome por fin hacia él. Porque ya la estás viviendo. No me puedes dejar así sin más. Todo lo que construimos lo destrozaste tú con tus decisiones. Yo solo estoy recogiendo los escombros. Gregorio se pasó la mano por el cabello desesperado. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar con todo? ¿Con el piso? ¿Con la cabaña? El piso es mío. Lo compré antes de conocerte. La cabaña está a mi nombre. El coche te lo puedes quedar. Me da igual. Me miró con una mezcla de sorpresa e impotencia. ¿Ya lo decidiste todo? He presentado el divorcio esta mañana. Consentimiento mutuo. Si no lo discutes en 2 meses, estaremos legalmente separados. Se sentó en el sofá como si el mundo se le hubiera derrumbado. Por primera vez lo vi como lo que era un hombre pequeño. No en estatura, en alma. No lo odiaba, pero ya no lo amaba. Y eso lo supe en ese instante, era mi mayor liberación. Pasaron los días. 1 semana, luego 2. Gregorio vino a recoger sus cosas. Yo no estuve. Le dejé las maletas ordenadas junto a la puerta. No hubo notas ni lágrimas escondidas. Solo silencio. El mismo con el que me había tratado en los últimos años, pero ahora usado en mi favor.
Pinté el baño de azul marino. Tiré los cojines con sus iniciales. Compré una planta nueva para el salón. La llamé Renata porque me renacía algo al verla cada mañana. Luego volví a la cabaña. Fui sola. Me senté en el porche durante horas mirando el lago. El mismo lago donde habíamos celebrado nuestro 3er aniversario. Donde él me juró que seríamos padres algún día. Mentiras con fecha de caducidad. Y aún así allí estaba yo viva. Rota sí, pero completa en mi propia rotura. Caminé por la casa tocando las paredes que había pintado con tanto esmero. Sentí rabia, claro, pero no quería quemarlo todo. No quería destruir lo que era mío solo porque él había dejado cicatrices. No, yo iba a transformar el dolor, así que contraté a un reformista. Le pedí que tirara la pared entre la cocina y el salón. Quería luz, quería espacio. Respiré hondo cuando la obra comenzó. Cada martillazo, cada golpe era como arrancar una mentira de los cimientos. Convertí la habitación de invitados en un estudio de arte. No soy pintora, nunca lo fui, pero tenía pinceles, lienzos y silencio, y eso bastaba. Durante las noches dormía sin pesadillas, y cuando soñaba ya no veía su rostro. Una tarde de otoño, mientras tomaba un café en una terraza del centro, alguien me llamó por mi nombre. «Jimena». Levanté la vista. Era Samantha. Se había cortado el pelo. Llevaba un vestido sencillo, sin maquillaje, y se la veía distinta, más ligera. A su lado, un hombre con barba y sonrisa tranquila le sostenía la mano. Ella me presentó. Él es Marco. Nos saludamos con cortesía. Ella me miró con esa expresión que solo se da entre personas que han compartido un infierno. No sabía si volvería a verte. Y aquí estamos, le respondí. Ella sonrió. No hablamos de Gregorio. No hacía falta. Pero antes de irse se giró. Gracias por todo. Por no hacerme daño. Por enseñarme quién era él sin gritarlo. Asentí. Te mereces a alguien que no necesite mentir para sentirse querido. Y tú también. Nos despedimos. Y esa noche, cuando llegué a casa, entendí que no había victoria más grande que esa no haberme destruido para vengarme. Vivir. A mi manera, en mi historia. Donde la protagonista por fin era yo. A veces la mejor venganza no es un grito. Es un silencio. Un silencio tan rotundo que desarma. Un silencio que sin necesidad de destruir pone todo en su sitio. Y eso fue lo que hice. No rompí cristales. No quemé cartas. No publiqué verdades en redes. No. Lo que hice fue mucho más simple. Más cruel tal vez, pero sobre todo más elegante. Lo expuse sin abrir la boca. Una mañana de noviembre recibí una carta certificada. Era del abogado de Gregorio. Aparentemente quería negociar. Reclamaba una parte de la cabaña. Decía que aunque estaba a mi nombre, la habían construido juntos, que él había invertido dinero, que le correspondía una parte. Sonreí, una sonrisa lenta afilada. En esa misma tarde, programé una reunión con mi abogado. Le llevé los contratos, las escrituras, las transferencias, todo lo que había guardado desde el primer día. Porque si algo me enseñó la vida con Gregorio, es que las palabras se las lleva el viento. Pero los papeles, esos no mienten. Mi abogado Marta era una mujer de pocas palabras y muchos gestos. Me miró con una ceja levantada y dijo: ¿quieres destrozarlo o solo ponerlo en su sitio? Quiero que no pueda volver a borrar a nadie como lo hizo conmigo. Ella asintió como quien ya tiene un plan. Lo primero fue contraatacar legalmente. Presentamos una demanda por difamación basada en las mentiras que Gregorio había dicho sobre mí para justificar su infidelidad, que era inestable, manipuladora, incapaz de tener hijos porque estaba loca. Tenía los mensajes, las grabaciones del taxi, incluso el testimonio voluntario de Samantha. Estoy harta de que hombres como él queden impunes, me dijo por teléfono. ¿Cuenta conmigo? Y así lo hicimos. La citación llegó a Gregorio un viernes por la mañana, justo antes de que tuviera una presentación con un importante inversor. Me lo contó su ex socio Ramiro, un viejo amigo mío de la universidad al que no veía desde hacía años. Tu exmarido tiene fama de ser brillante, pero inestable, me dijo con tono mordaz. La gente ya no le cree tanto como antes. Ramiro no lo dijo por decir. Me lo estaba ofreciendo una oportunidad. Tengo un proyecto nuevo, añadió. Diseño interior para un centro cultural en Sevilla. Quiero que tú lo lideres. No porque seas la ex de Gregorio, sino porque tú eres la que hacía todo mientras él hablaba.
y eso lo sabíamos todos. Me quedé sin palabras. Esa propuesta no era solo una puerta abierta, era un espejo. Por fin alguien veía lo que Gregorio siempre había tratado de opacar. Acepté. Los meses siguientes fueron una danza entre creación y justicia. Mientras pintaba planos y dirigía reformas, mi abogado tejía el caso con precisión quirúrgica. Descubrimos que Gregorio había desviado dinero de un proyecto con fondos públicos para reformar su cabaña. El dinero estaba a su nombre, la factura a nombre del estudio. En fraude, la demanda se amplió y entonces llegó el juicio. No fue un espectáculo público, no hubo cámaras ni titulares, solo una sala blanca, un juez con cara de piedra y Gregorio con traje arrugado y manos sudorosas. Yo en cambio llevé mi mejor vestido, no para seducir, para recordarle quién era yo, esa mujer que había borrado de su vida como si nunca hubiera existido. Samantha declaró, contó todo, desde el primer café hasta la última mentira, y cuando terminó bajó de la tarima y me miró, no con lástima, con respeto. El juez fue claro, Gregorio perdía la cabaña, pagaba una multa por fraude y debía indemnizarme por daños morales. Cuando salí de la sala, la prensa esperaba a las puertas, no por mí, por él. Gregorio trató de huir, pero alguien gritó, ¿es la mujer a la que llamaste inestable? ¿Ahora quién parece desequilibrado? No hablé, solo pasé a su lado con paso firme mientras los flashes explotaban. Ese invierno terminé la obra en Sevilla. Me invitaron a inaugurarla con un discurso. Subí al escenario rodeada de luces tenues con un auditorio lleno. Conté mi historia, sin dar nombres, sin escándalos, solo verdades. Hablé de mujeres que lo dan todo por amor y acaban con las manos vacías. De cómo se nos enseña a callar, a aguantar, a perdonar siempre. Y de cómo a veces perdonarse a una misma es lo único que hace falta para empezar de nuevo. El aplauso fue largo, sentido. Esa noche mi móvil vibró, número desconocido. Jimena, ¿quién habla? Soy Lucía, la mujer con la que Gregorio estuvo antes que tú. Acabo de leer tu entrevista. Solo quería decirte gracias. Pensé que era yo la loca. ¿Nunca lo fuimos? Colgué y lloré. Por mí, por Lucía, por Samantha, por todas. Un año después publiqué un libro. No era una novela, era un testimonio. Un mosaico de recuerdos y cicatrices. Se tituló Las que renacen del fuego. Fue un éxito silencioso. Mujeres me escribían cada día. Contaban sus historias. Muchas me decían que se habían separado, que habían denunciado, que habían encontrado la fuerza gracias a mi historia. Una tarde, en una librería de Bilbao, mientras firmaba ejemplares, se acercó una chica joven tímida. Mi madre era como tú. Aguantó hasta el final, pero nunca se atrevió a contar nada. Tú lo hiciste por ella, por muchas. Gracias. Esa noche supe que mi historia ya no era mía, era de todas. Nunca volví a ver a Gregorio. Me enteré de que se mudó al extranjero. Intentó rehacer su carrera, pero la verdad lo siguió como una sombra. En cambio, yo me compré una bicicleta. Pinté mi estudio de turquesa. Aprendí cerámica y adopté un perro. Lo llamé Justo. No porque me diera justicia, sino porque me recordó que yo la construí con mis propias manos. Hoy cuando alguien me pregunta por mi pasado no lo escondo, pero tampoco lo centro, porque no soy la mujer a la que traicionaron. Soy la mujer que transformó la traición en poder. Y eso al final fue mi venganza perfecta.